Bienvenidos a bordo. Y como vamos a viajar, les voy a indicar dónde están las puertas de salida, que no es el aparatito ese que ustedes tienen en la casa. Sobre todo para los miles de asistentes a este programa, para que no se vayan. Como son tantos, el avión es chico, va a ser difícil salir, no queremos una puerta 12. Qué antiguo soy, la puerta 12, un episodio luctuoso, terrible de la vida argentina. Pero este programa empieza con dos características. Una, vamos a hablar sobre el ministro que está con más dificultades dentro del gabinete Mauricio Macri. Es una especie de búsqueda del tesoro, porque Macri tiene tantos ministros, tiene como 22, que ¿cómo va a acertar uno con el que está en más dificultad? Que la verdad que está casi al borde de pido el retiro. Y también vamos a hablar del ministro que genera, atrae, atrapa el mayor disgusto de la gente que está fuera del gobierno y también de los que están adentro del gobierno. Pero antes de dedicarnos a estos dos personajes, como no suelo dedicarme a la cuestión del provincial, a pesar de que este programa sea un programa federal, vamos a recordar un dato sobre la provincia de Chubut, en la cual, como ustedes saben, murió hace poco tiempo su gobernador, que era el señor Mario Das Neves. Bueno, en Chubut les voy a dar 2 o 3 datos. Uno, ya han aprobado la creación de lo que se llama la cuasimoneda. Viene a ser más o menos como el patacón, un papel que en cualquier momento quizá no tiene ningún tipo de validez, porque no pueden pagar nada. Tienen un déficit, escuchen, del 16%. Y los acreedores, los que prestan plata, le prestaron hace poco 400 millones de dólares. Sí, un déficit completo. ¿Cómo va a terminar lo de Chubut? No lo sé, pero hay algunas provincias que están en situación también bastante calamitosa. A propósito del tema financiero, y para no avanzar tanto en esta historia de mis parlamentos, quiero recordarles la visita de la semana pasada del economista y exfuncionario Guillermo Nielsen, y sobre algo que él dijo que quizá por los festejos pascuales la gente no reparó, pero tengan en cuenta lo que él habla sobre los argendólares en la Argentina, que viene casi a cuento del fenómeno de lo que está pasando en Chubut. Por favor, director. Creo que estamos en un momento donde los argentinos, por encima del gobierno, tenemos que poner un freno al tema de la deuda. Esto así no va. Bueno, pero ahora ya no toma más. No, sigue tomando y de una forma que personalmente veo muy peligrosa. El gobierno modificó una normativa del Banco Central, yo la había escrito. Hicimos una normativa muy dura donde los depósitos en dólares se podían poner, los bancos podían volver a tener depósitos en dólares, pero esos fondos se debían asignar a operaciones de comercio exterior o relacionadas o conexas con el comercio exterior. El Banco Central modificó esa operativa y permite que los, llamémosle, argendólares, o sea, los depósitos en dólares, las cajas de ahorro en dólares que hay en Argentina, puedan servir para financiar al Estado. Parte de esto vamos a hablar con uno de los entrevistados, un profesor que nos va a enseñar, no sobre esto, sino en general sobre la economía argentina. Voy acumulando nombres con sorpresas para más adelante. Ustedes saben que está el señor Mariano Rajoy en la Argentina, lo visita Macri, gran intercambio de favores y de simpatías, todos como del mismo equipo, del mismo club. Rajoy vino, pero se va a llevar un proyecto de ley que es que las telefónicas puedan dar el cuádruple play, un propósito, una ansiedad, una necesidad, según las telefónicas que tienen hace mucho tiempo, sobre todo la empresa Telefónica. No le va a causar gracia a esto, entre otros, al grupo Clarín. Pero, como siempre, vamos a ver cómo termina.
Hace 2 programas advertí sobre una novedad que era la posibilidad de que sean privatizadas o que se iniciara un proceso de privatización de las obras sociales de las Fuerzas Armadas. Bueno, parece que los militares ven este programa porque realmente tuvimos una demanda informativa sobre este tema y como no fuimos solo nosotros los que fuimos demandados, parece que en el gobierno también hubo algún tipo de repercusión al respecto y el proyecto del señor Mauricio Macri, el señor Mario Quintana y el señor empresario de la medicina privada, Belo Copit, de empezar una etapa de privatización de algunas obras sociales de las Fuerzas Armadas, ha sido suspendido. Lo que no se suspendió es sí la enajenación de Campo de Mayo, el famoso lugar donde el ejército tiene o concentraba algún tipo de unidades militares, que va a ser transformado. Va a ser transformado en un centro de distribución. La Argentina y sobre todo la zona de la provincia de Buenos Aires requiere para la capital federal grandes centros de distribución vehicular. Va a ser interesante cuando conozcamos a los que se van a quedar a cargo de ese centro de distribución. Les dije que tenía un ministro que estaba realmente por un momento difícil. Es el ministro de Defensa, Aguad. Le han jibarizado el ministerio. No sé si le responde la secretaria, pero como en Cambiemos nada cambia, seguramente él va a seguir en esta instancia como encargado de defensa. Me parece que es más justa la palabra encargada que ministro. ¿Qué me queda? Me queda la posibilidad de que haya un blanqueo, seguramente después del Mundial. Creo que ya se los había contado, pero va a haber que insistir, porque la verdad que el gobierno no sabe de dónde sacar plata. Como ya tiene dificultades para conseguir plata afuera, como ya los bancos que le prestaron tienen dificultades también, o por lo menos no tienen demasiada voluntad de seguir en esa tarea y le están pasando papeles argentinos a sus propios clientes, bueno, me parece que vamos a tener otra vuelta de blanqueo, porque el otro fue bastante exitoso, quizá exitoso para nada o para la gente beneficiada por la reparación histórica. Hay un tema interesante que no nos habíamos visto, que es la capacidad que tiene el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en convertirse en una suerte de jurista, porque ha modificado el Código Civil, como ustedes saben, y lo modificó a través de una ordenanza, porque la gente que vive en determinado radio céntrico, que tiene cochera ahí o que vive directamente y tiene auto, tiene que pagar un extra. Es realmente toda una novedad en términos jurídicos y además continúan las novedades estas en las cuales se cobran impuestos sobre impuestos, que es la nueva costumbre de buena parte de esta administración. ¿Qué me queda? A propósito de la capital federal, la legislatura porteña, como ya estamos sobre el Mundial, descubrió que no tiene la cantidad suficiente de televisores para que los podamos ver. No nosotros, para que los puedan ver ellos. Entonces han autorizado en estos momentos de crisis la compra de casi 50 televisores para los legisladores capitalinos que están en una situación, no quieren perderse ni siquiera los partidos de los países africanos. Esto de la legislatura porteña ya se empieza a parecer a lo de la legislatura nacional, donde, como ustedes saben, una señora diputada dijo que a ella le tienen que pagar por antigüedad y por título. Me imagino que el encargado sindical del Congreso de la Nación ya está inscribiendo para su sindicato a todos los diputados y eventualmente senadores que se adscriban a este proyecto. Les había prometido quién es el ministro que tiene más dificultades con
con mucha gente. Es posiblemente el ministro más cuestionado. Lo imaginan una suerte de monje gris, de alguien que también es considerado un monje gris, que es el caso de Marcos Peña. Pero el atractivo, el blanco principal que hay hoy en el gobierno es sobre el ministro o el viceministro Mario Quintana. No nos olvidemos también que Quintana se ha enredado en algunas discusiones económicas bastante importantes, obviamente auspiciado por el propio presidente, como es el caso de su conflicto con los laboratorios. Pero no es solamente este el problema que tiene Mario Quintana. Tiene una condición especial que es de atraer, digamos, a las moscas críticas con una pasión notable. Para la edición de hoy tenemos a un señor economista, docente, que, bueno, les voy a preguntar a él después lo que quiero que nos aclare. Es Juan Carlos de Pablo. Después tenemos a otra persona también muy reconocida y sobre todo últimamente muy famosa en la televisión, que es el doctor Rosendo Fraga. Y por último alguien que está con las valijas al lado de su casa, que no se sabe si se va de Cambiemos o no se va de Cambiemos, que es Ricardo Alfonsín. Porque quiero hablar sobre ese tema y también sobre otro tema. Estoy adelantando esto porque seguramente me está escuchando y no quiero sorprenderlo con las bolillas sin estudiar. Vamos a hablar sobre Lula con Ricardo Alfonsín, porque no sé si también en ese tema tienen el mismo criterio que el gobierno de la nación argentina. En un minuto volvemos con Juan Carlos de Pablo. A Juan Carlos de Pablo vamos a empezar con una especie de conferencia. A vos te hicieron control de alcoholemia, ¿no? Digo en el editorial. ¿Anunciaste un nuevo blanqueo? Sí. ¿No será producto de la bebida? Puede ser, puede ser. Pero lo escuchaste, me estoy pellizcando. ¿Nuevo blanqueo? Nuevo ¿Después blanqueo. del último blanqueo? Sí. Bueno. Perdón, hay países que tienen blanqueo permanente. Sí, perdón. Bueno, ¿por qué los argentinos no podemos ser normales e iguales que otros? No, Que los normal canadienses. eso no tiene nada de normal. ¿No? Digamos, tenemos todos los problemas e inventamos problemas que no existen. Es una combinación complicada, pero bueno. Después seguimos. Disculpame con que te alguno de los- interrumpí, era tu No, me programa. parece y te agradezco la observación. Dale. Este hombre, Mario Quintana, el otro día en una charla frente al estadio que lo estaba observando, dijo con mucho entusiasmo que habían logrado apagar los 4 motores de la inflación, o que estaban en proceso de apagarlo, que eran la emisión espuria, el tipo de cambio, los salarios, el ajuste de tarifas y la inercia que venía. Y que esto se iba a notar muchísimo en el segundo semestre, razón por la cual había que sacar el champán y empezar a disfrutar. ¿Te da algún comentario? Porque yo tengo algunas preguntas. El primer comentario, en octubre llamame y ahí invítame otra vez y ahí vemos las cosas. Ahora vamos a esos 4, de los cuales hay que hacer precisiones en 2 de los que dijiste. Primero, salarios. Cuando a fines del año pasado el gobierno dijo, salimos de la pauta de la meta de inflación de 8 a 12 anual y pasamos a 15, yo dije, salieron de una maxi ridiculez a una ridiculez, porque ninguna de las 2 era creíble, punto. La credibilidad no se puede basar en cuán serio cuando haces un anuncio, sino si es plausible o no es plausible. De hecho, el único pedazo de toda la economía que intenta, no le sale, ser basado en 15% son los aumentos salariales. ¿Qué vos viste en qué terminan? La foto... Perdón, 15% dicen que firmaron. Pero ahí estamos. Ah, bueno. Doctor, no me interrumpa. No, por favor, Acá. perdón, doctor. Entonces, la foto que dice 15% sonríen todo. Y abajo lee 15 más revisión, más raíz cuadrada, más baño sanitario y no sé cuántas cosas. Ya 23. Es conocido. Lo del tipo de cambio. Fíjate que... Perdón. Sí. 23 con revisión en octubre. Por eso digo, entonces, lo que pretendía, eso tampoco funciona. El caso del tipo de cambio es también muy interesante. El Banco Central dice, el tipo de cambio es libre. Fenómeno. Libre quiere decir ni compro ni vendo con propósito de intervención. Una semana antes de la elección, el año pasado, sabiamente, el Banco Central dijo, voy a vender para pinchar una burbuja, después ganó Macri, bajó, tal. Ahora es diferente. En marzo vendieron 2.400 millones de dólares y por lo que se ve en
en abril siguen, digamos así, vendiendo. No hay nada más barato que una amenaza creíble. Vos entras en un lugar y le decís a un conjunto, el que se mueve lo mato. Y si todos te hacen caso, te salió gratis. Ahora basta que uno se mueva para que tenga que matarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el corto plazo, el Banco Central te puede mostrar todas las reservas que tiene. Dice, Roberto, el tipo de cambio no se va a mover de 20 a 45. Y bueno, está bien, vos decís, fenómeno, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si te llegás a engolosinar con dejar 20 a 45, en el corto plazo hasta sin vender reservas, cosas por el estilo, volvemos a la vieja historia, que se te descoloca el tipo de cambio. Entonces digo, lo que es el primero de las cosas que dijiste, que fue emisiones públicas, sí, podemos discutir un rato. Segundo y tercero ya lo vimos, y el tema, digamos, de la inercia podemos discutir. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos que tenés hasta marzo no te muestran ninguna reducción de la tasa de inflación, a punto tal que la caída de la pobreza del último cuatrimestre del año pasado, que fue real, se explica por reactivación económica, empleo formal e informal, y no por baja inflación, porque no bajó la inflación. Y hasta ahora no tenemos ningún dato que baje. Si después de mayo, junio, lo que sea, baja, fenómeno. Yo voy a traer el champán, venimos en octubre, pero después. Ahora, yendo al tema del tipo de cambio, cuando Brasil empieza a acelerar su devaluación, como es lo que está empezando a ocurrir ahora, en algún momento vamos a tener algún tipo, ya algunos industriales dicen que no somos competitivos con Brasil, por ejemplo, rubro automotriz. Si esto se acelera, porque digamos Brasil tampoco vive en el mejor de los mundos y se quiere estar precavido ante las contingencias futuras, la Argentina vuelve a vivir un proceso como el que vivió Menem. Depende de lo que llama se acelera. Porque en el corto plazo, en Argentina, si yo tuviera que buscar un determinante de la modificación del tipo de cambio nominal, es la tasa de inflación interna. Ahora, si el real se duplica o pasa alguna barbaridad más, bueno, ahí podemos cambiar el escenario. Yo diría hoy lo que está pasando con la tasa de inflación tiene mucho más que ver con lo que está ocurriendo localmente que lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Que hay más oferta, que hay más demanda que oferta. ¿De qué? De dólares, en algún sentido. Bueno, no, y además lo que vos tenés, ojo, lo que vos tenés desde el punto de vista de la oferta es, tenés exportaciones, pero tenés déficit comercial. Argentina es un país que sistemáticamente es deficitario en servicios reales y servicios financieros. Algunos argentinos quieren ir a ver la Torre Eiffel y algunos franceses vienen para acá, pero son mucho más los argentinos que van para allá, es decir, es deficitario. Y en pago de intereses somos deficitarios. El año pasado, el déficit de la cuenta corriente fueron 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, de los cuales el déficit de mercadería fue 10 y de servicios otros 20. Este año puede, yo no hago pronósticos, puede pintar algo parecido. Ahora, esto desde que el señor Luca Pacioli inventó la partida doble, vos sabés que si vos tenés un déficit de cuenta corriente de 30.000 millones, o bajás la reserva en 30.000 millones o incorporás capital de 30.000 millones. Entonces, finalmente, toda la política económica termina en decir, señores, gasto, recaudación, déficit, endeudamiento. Y no hay que ir a la facultad, porque eso lo sabía tu vieja cuando administraba la casa donde vos viviste cuando eras chiquitito, o una empresa. Estaba muy cerca de la tuya. Bien. No hay que ir a la facultad para darte cuenta que toda estrategia basada en el endeudamiento es endeble porque, sin que nada pase en el mundo, un día los acreedores que en el camino de ida te felicitan, bajan la cortina y no solamente no te prestan más, sino que te exigen todo lo que vos pensabas pagar con nuevas emisiones. Y a caballo de eso, el mundo está siendo, digamos así, lleno de noticias, que en cualquier momento recibís un pelotazo. Entonces, toda estrategia de endeudamiento tiene que hacerse de manera cuidadosa. Si yo no fuera economista, diría, termina, gracias, te felicito. Como soy economista, ya me está cantando la próxima. Es decir, ¿cómo hacemos? Entonces yo digo acá, a mí me parece que no solamente el presidente Macri, toda la dirigencia política y la comunidad argentina toda no está suficientemente asustada o preocupada con respecto a esto. Y cuando uno tiene susto, es difícil. Acá dentro de un rato va a estar Alfonsín Jr., que ya es Alfonsín. Su papá, el 18 de febrero de 1985, a su querido amigo Grispum le dice, Bernardito, te quiero mucho, pero picátelas. Y viene Surruil. Y viene Surruil, inventa el Plan Austral, que a mediados de junio del 85 corta una tasa de inflación que era 1% por día,
por día. Algunos de los muchachos, que son todos amigos míos, que hicieron ese programa, me contaban que el verdadero impulsor del programa era el propio Alfonsín. ¿Por qué? Porque lo que veía era que en noviembre de 1985 venía la primera elección. Y la verdad que perder la primera elección en medio, ¿viste? No es paquete. Entonces, no voy a decir que fue solamente la economía, pero también ayudó a la economía. Ahora, lo que lleva a Alfonsín a cambiar su ministro, a hacer esto, a cosas por el estilo, es la percepción de decir, si no hago algo, vuelo por el aire. Eso hoy en la Argentina no existe. Quiero decir, vos agarrás... Bueno, eso se lo decía Zurruil como asistente, consejero, porque Alfonsín lo consultaba a Zurruil. Estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir... Acá no hay nadie que en ese plano hable con el presidente. Pero vamos a ponerlo de esta manera, Roberto. Entremos en un bar y le preguntamos a la gente, ¿cuáles son sus preocupaciones? La tasa de inflación, te hacen un rosario fenomenal. Cambiar la pregunta. ¿Usted qué estaría dispuesto a sacrificar? ¿Qué riesgo estaría dispuesto a correr para bajar la tasa de inflación? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Ninguno. Ninguno. Es decir, que lo que tenemos hoy en la Argentina, desde el punto de vista de situación económica, política económica, es lo que Keynes denominaba un mal aguantable. Keynes tenía una frase que decía lo siguiente: no hay nada peor que un mal aguantable. Y agregaba, si las moscas fueran tan peligrosas como los leones, hace siglos que hubieran desaparecido. Quiere decir... Yo no veo, e insisto, no es simplemente un problema del presidente. Naturalmente que el presidente tiene la máxima responsabilidad ejecutiva, pero es un tema de la comunidad y de los propios argentinos, a los cuales vos le decís, mirá, el endeudamiento, sí, Juan Carlita, pero como diciendo, no vengas acá, bueno, está bien. Entonces uno tiene la obligación profesional de decir, muchachos, esto tenemos que tomarlo en serio. Las crisis de deuda son crisis prolongadas. La crisis que empieza en México en 1982 termina con el plan Brady en 1990, una década, ¿entendés? Entonces yo diría, muchachos, vamos a tomarlo en serio esto. Ahora, se te cayó el vino. A vos. Te dije que es el control de alcohol. El vino iba a ser el tuyo. Dale. Esa reflexión que estás haciendo vos, en alguna medida no anida en el espíritu de la Casa de Gobierno, porque porque Mauricio Macri tiene, digamos, un planteo, un esquema, por el cual el nivel de actividad económica de la Argentina ha aumentado considerablemente. No sé qué decir considerablemente, ha recuperado, es cierto. Bien, está mejor. Se importa, es cierto, pero importa mucho bien de capital. Eso es parcialmente así. Se está importando más de todo, incluyendo bienes de capital. Bienes de consumo, bienes intermedios, bienes todo. Va, como diría el doctor Quintana, van seguramente a suspenderse o a completarse este año el tema de los ajustes tarifarios. Quiero ver. ¿Por qué quiero ver? Todavía no, a mí no me han mostrado un gráfico elemental. Acá ponemos el tiempo. Acá ponemos todos los precios subiendo y las tarifas acá abajo. Con lo cual acá tenías una diferencia fenomenal, 10-1, una cosa estrepitosa. Nunca lo hizo este gobierno, no importa. Nadie me explica todavía, bueno, ahora empezaron la recuperación, ¿me puede decir cuánto queda? Todavía no lo sabemos. Ahora, el gobierno, ¿qué es lo que dice? No hay más aumento de tarifa. Ah, sí. Bueno, primero seguimos en inflación, de modo que va a haber aumento de tarifa. Pero seguro que ya recuperó todo lo que tiene que recuperar. ¿En transporte seguro? Probablemente no. No, transporte no. Bueno, seguramente que no. Entonces, y además seguramente van a suspender. Bajar la tasa de inflación mientras vos tenés que seguir recuperando el precio relativo de tarifa es no leer historia, no saber teoría, no saber nada. Vuelvo otra vez al austral y lo mío podría volver a la convertibilidad. Tanto antes del austral como antes de la convertibilidad se tomaron una serie de medidas que los historiadores denominamos medidas previas, pero eso una vez que viste lanzado el programa. En el camino de ida dijimos, se están volviendo locos. La Secretaría de Comercio, semanas antes de lanzar el austral, la Secretaría de Comercio llamaba a los empresarios diciendo, ¿no querés que te autorice otro aumento de precio? Y vos no decías, viene el austral, decía, estos tipos están totalmente mamados. Y lo mismo pasó en víspera de la convertibilidad. Quiere decir que vos antes de lanzar un programa tenés que ordenar eso que llaman los precios relativos. En materia de tarifas, ¿terminaron o no? Ahora vamos a hacer una nota a pie de página. Las tarifas tienen un componente impositivo local muy gordo, muy gordo. Cuando las tarifas eran nada, entonces a caballo de esa boleta
se sumaban. El intendente, el gobernador, y a vos no te calentaba porque como era nada, ahora resulta que sube y los demás lo dejaron. Entonces yo hago a cada uno de los que nos está, miles dijiste, Sí. un montón de miles que nos están viendo. Sí, cuando termina el programa, no antes, cuando termina el programa, agarre la tarifa de luz, esa boleta que le llegó, fíjese cuánto es fluido, cuánto es impuesto, cuánto te vas a llevar lo mismo que pasa con la nafta. O sea que a mí me gusta decir... En realidad están aumentando porque quieren recaudar ellos más que ayudar a las empresas. Escuchame una cosa. Bueno, hay una mezcla, digamos, de las dos cosas. Vos sabés que la voracidad, los funcionarios tienen unas ganas de gastarse lo que tienen, lo que no tienen, eso es permanente. Ejemplo, suponete que ahora, a raíz de la obligatoriedad de usar la tarjeta de débito, aumenta fuertemente la recaudación. Ponele, ¿no? Bueno, la recaudación ha aumentado. Vamos, Era sí, no, otro está de bien, los pero signos. no por eso. Pero digamos que ahora blanqueás a los pavotes, fenómeno. Uno como contribuyente impositivo diría, bueno, che, ¿por qué no bajan la alícuota, no? Ya que estamos, minga, no lo van a hacer. Como contribuyente impositivo, en el mejor de los casos, ¿sabés lo que vamos a pedir? ¿Por qué no bajás un poco el déficit fiscal? Porque la tentación que van a tener, tiene más recursos y dicen, tenemos más programas. Y los funcionarios de todos los gobiernos tienen unas ideas maravillosas para gastar más. ¿Y ahora qué aplican? ¿La contabilidad creativa para decirte que están bajando el gasto primario? Probablemente lo estén bajando como porcentaje del PBI, pero vos sabés que uno de economía usa todos usás el déficit provincial, el déficit nacional, el déficit municipal, el cuasi fiscal, etcétera. Y ese número, los colegas que hacen la cuenta con mucho más detalle que yo, dicen que está bajando muy poquito. Entre paréntesis, la otra cosa que vos dijiste, y eso no es producto del alcoholismo, es que Chubut está emitiendo una cuasimoneda. Dijiste. Exacto. Muy bien. Se autorizó la emisión. La historia de las cuasimonedas en la Argentina es que las provincias las emiten y finalmente el Estado Nacional Es el que las paga. rescata. Con lo cual, vos podés hacer 32 pactos provinciales, sacarse toda la foto que quieras, cosas por el estilo, pero aparece una cosa que un economista húngaro que se llama János Kornai definió muy bien, que se llama la restricción presupuestaria blanda. Quiero decir, vos sabés que en el fondo finalmente alguien va a poner. Con lo cual podés abrir una tranquera, no hago pronóstico, digo, podés abrir una tranquera donde de repente le negás por el pacto fiscal a un gobernador tal cosa y te saca la cuasimoneda. Y la cuasimoneda, vos decís no compra nada. En el primer... Bueno, sí. Porque al señor, al empleado provincial de la provincia X, vos le decís, perdóname, ¿querés esto o nada? Y el tipo dice esto. Y el supermercado, y así. Funciona en el corto plazo. Y después termina siendo rescatada, digamos, por la empresa, ¿cómo es? Por el gobierno nacional. El único caso de una provincia que defendió el valor de una cuasimoneda fue la provincia de Córdoba con los famosos, ¿cómo se llamaban? Sí, tenés razón, pero ahí porque hubo un acuerdo del gobernador con el gran supermercadista de Córdoba. No, está bien, pero lo rescató a la par. Ese fue el único caso. Los demás, bueno, fue una fiesta realmente fenomenal. Elegí Caputo o Sturzenegger, ¿De qué? pero digo para que hablemos. No, lo que quieras. Pregunta. ¿Lo viste a Caputo por televisión No. explicando? No, No. pero escuchaste algo. Sí, muy poquito. La señora Carrió Sí. y Macri han dicho que es como una persona insustituible. Sí. Como decían de Pancho Soldati cuando los militares lo mandaban a Sí, pedir plata. sí. Ese criterio, ¿por qué se repite así si no es tan difícil pedir plata? Porque la señora Carrió agregó que al revés de Kicillof, Sí. Él no va con la camisa abierta Bueno, olvídate. para pedir olvídate. plata. No, bueno, pero digamos, Lo de la camisa, entonces imagínate, me mandan a mí. por eso. No, vamos a ponerlo así. Nadie es insustituible. Ahora, los grados de sustituibilidad son diferentes. ¿Qué quiero decir? Imagínate que me mandás a mí. Tengo la menor idea cómo se pide plata. No, doctor, pero usted explica tan bien. No, yo explico todo lo que vos quieras. Este muchacho, a quien no lo conozco, pero tiene un oficio. Entonces guarda, hay oficio. Como hay oficio en Triaca. Entonces el presidente, que finalmente es el que decide con quién se quede y con quién no, evalúa varias cosas. Entonces yo digo, este pibe tiene oficio. Ahora, suponete, Dios no lo permita, se muere esta noche. Bueno, Hay 90 más. no va a cerrar el gobierno, digamos, ni cosa por el estilo. Pero es cierto, hay algunos funcionarios que son más sustituibles, fácilmente sustituibles que otros. Con relación a ese tema ahora tan común de que tiene la plata afuera, Sí.
¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? Yo te digo. Que dicen, trae la plata, la tienen en el City, la viene y la traen en el City y la dejan en el City de acá. Yo te digo, mira, desde el punto de vista personal, cada uno que opina lo que quiera. ¿Ok? Bueno. Desde el punto de vista del presidente, el presidente tiene que saber con qué criterio deja uno o no deja uno. Olvídate de eso. La tragedia que muestra el caso de los funcionarios de este gobierno que siguen teniendo plata afuera, plata blanca, quiero creer, sí. No estamos discutiendo de vacío, no, obviamente. Plata blanca, por lo cual en su momento pagó impuesto a la ganancia cuando se la llevó y está pagando impuestos a los bienes personales, exacto. Patrimonio, cosas así. Bien, la tragedia, ¿sabe cuál es? Que el tipo no lo va a decir porque es un papelón. Yo confío en este gobierno, pero no en el próximo. Esta es la tragedia que tenemos los argentinos. Pero el próximo no es Macri. ¿Cómo? El próximo no es Macri. El próximo así. Sí, ya sé. ¿Entendés? Esa es la tragedia. ¿Qué porcentaje de la plata que se blanqueó quedó afuera? 90% debe haber quedado. Entonces el tipo, y ojo, el éxito del blanqueo fue por presión de los bancos internacionales, no es mérito de este gobierno, pero por la razón que sea. Se blanqueó, no sé, 100.000 millones de dólares, algo así, afuera. Es la tragedia que tenemos los argentinos. Ahora, ¿de dónde sale esa tragedia? Tenemos una larga historia. Yo nací el 25 de noviembre de 1943. Un hermano de mi mamá, que fue mi padrino de bautismo, salió corriendo a la caja de ahorro, me abrió la caja de ahorro, la cosa libreta amarilla, con las estampillitas, cosas por el estilo, y pusieron, yo en una clase media baja, el equivalente hoy de 250 a 300 dólares, una fortuna. Eso llegó la inflación. Entonces, el ahorro es un valor. Yo tengo 3 nietos. A mis nietos les digo, el ahorro es un valor. Tenés razón. Imagínate vos que yo a cada uno de mis nietos le hubiera dicho, señores, no se preocupen, porque cuando ustedes nacieron hice un depósito en pesos a largo plazo para cuando ustedes llegan a la universidad. ¿Sabes lo que van a decir? Van a decir, pobre abuelo, tenemos que cuidarlo porque se volvió boludo. Imagínate, a ver si cuando cruza la calle lo pisa el camión. Será un genio de la economía, pero mira lo que está diciendo. ¿Y entonces esa es la tragedia que tenemos con los nietos? ¿Cómo les preservas el futuro? ¿Qué tipo de ahorro le haces? ¿Le compras acciones de Nestlé? Perdóname una cosa. Vos tenés que agarrar y decir, ¿qué cosa va a largo plazo? Sistemáticamente hemos castigado el ahorro en peso. Perón, Frondizi, Plan Bonex, Corralito, todo lo que vos quieras, hiper, todo. Es dramático, ¿entendés? Entonces yo digo, cada uno desde el punto de vista personal que piensa lo que quiera y el presidente toma las decisiones con respecto a lo que es su gabinete o cosas por el estilo. La tragedia que tiene cada uno de los funcionarios y no funcionarios es que lamentablemente no creemos nosotros en la estabilidad de ciertas reglas de juego, con lo cual pagamos grandes precios. ¿Qué quiero decir? Que la tasa de interés que paga Argentina por su deuda es mucho mayor que la que recibe algún argentino que tiene plata afuera. Esa diferencia es el costo que nos infligimos nosotros mismos por cambiar la regla de juego de manera, digamos, dramática, inesperada y cosas por el estilo. Y, Juan Carlos, la Argentina o el gobierno va a tener una buena noticia donde lo van a sacar de una categoría y lo van a poner en país de frontera, creo, ¿no? Con lo cual le tendrían que bajar la tasa de interés. Ahora, yo me acuerdo, vos citabas ejemplos históricos, que De la Rúa estuvo a punto, unos meses antes de que se produjera el golpe de Estado, de convertirlo en Investment que es a lo que todavía ni siquiera se va a llegar con el gobierno de Macri. Sí, no sé cuán cerca estuvo, pero en el caso de la Rúa, el caso más interesante es lo siguiente. Siendo Machinea ministro, consiguió algo así como 20.000 millones de dólares en lo que llamaba la operación blindaje. Sí. Voy a conseguir suficiente plata para demostrarle a la gente que tengo pulmón para los compromisos, cosas así. Y yo dije, fenómeno. Ahora, vos le enseñás a los pibes en la facultad a diferenciar stock de flujo. Si el blindaje es el sustituto de lo que tenés que hacer, te lo gastás. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si el blindaje es el complemento, ahí lo quiero ver. Ahora vamos a esto. Uno dice, ¿qué le parece mejorar? Me parece bárbaro. Ahora, yo tengo que saber que los tipos que cambian la calificación no se chupan el dedo. Yo tengo derecho a preguntarlo. Vos decís bajito por si no están escuchando, cosas por el estilo. ¿Me puede decir qué indicador a usted le mejora para que el año pasado no pudo hacer esto y ahora lo va a hacer? ¿Entendés? Sí, sí. La economía finalmente es una cosa cruda. El señor Rajoy está acá, viene con los empresarios, como vos dijiste, se van a felicitar, cosas por el estilo. Pero las decisiones económicas finalmente se toman en base a rentabilidad esperada, a riesgo que querés correr, etcétera, etcétera. No hay otra cosa. Entonces yo, si mañana un empresario español me cuenta y dice, ¿quiere venir acá? Bienvenido.
Ahora, busquen la oportunidad de negocio que es tan buena que se aprueba a los argentinos, porque es lo que hacemos los argentinos todos los santos días. Todos los santos días, cada uno de los empresarios que nos está escuchando está solucionando todos los problemas que generamos los argentinos. Así que quiere venir un extranjero, me parece, pero venga a jugar la misma regla que todos nosotros. Juan Carlos, te agradezco, te doy el sustituto del Angelito. ¡Opa! ¿30 segundos? ¿Lo muestro? No, 30 segundos no, porque todavía tenemos tiempo. Te doy pero quiero mostrar esto con ayuda de cámara 28. El vino de la casa de la bodega Los Haroldos. Yo sabía que el alcoholismo había llegado a este programa. Exacto. Este es un libro que me acaba de publicar el Grupo Unión, se llama 10 economistas argentinos, son 10 reportajes que hice a otros tantos economistas argentinos, y tengo que pasar un mini chivo, porque no está en las librerías, sino que para buscarlo tenés que buscar una cosa que se llama unión@lugardelibros.com. Otra vez, unión@lugardelibros.com. No digo que lo lea, digo que lo compre nomás, porque así el editor se entusiasma y me publica los otros libros. Los otros 10 economistas de la Argentina. Por ejemplo. Bueno, yo no voy a escribir ese lugar porque me lo voy a quedar. Y los invito a ustedes, aparte de agradecerle a él la presencia, que ahí se va a sentar el hombre ahora más famoso de la televisión, el comentarista obligado de todas las cuestiones políticas de la Argentina y del exterior, que se llama Rosendo Fraga, otro amigo. Gracias, Juan Carlos. Sí, señor. Ustedes saben que a mí me gusta descolocar a los invitados y en este caso lo voy a hacer con Rosendo Fraga. ¿Vos qué sabés de una novedad política que puede ocurrir mañana muy importante? ¿En la Argentina? Sí. Nada. Bueno, él no la sabe, yo la intuyo. Empezamos el reportaje. Dale. Lula ha terminado perdiendo en Brasil. Digamos, perdiendo en el sentido de que no va a poder ser presidente. Sí, lo que pasa es que la política, yo estoy de acuerdo, digamos, uno puede decir que perdió un round, ahora la pelea es larga. De la cárcel al poder es un libro que uno leyó hace 40, 50 años y que tiene varios candidatos, varios hombres que les ocurrió eso. ¿Vos crees que puede ocurrir con él? Yo creo que la posibilidad de que Lula sea presidente este año, en la elección de octubre, casi te lo descartaría. Pero que el PT gane la elección no la descarto. Claro. Son dos cosas distintas, es decir, entonces cuidado, Lula queda fuera de la carrera y no veo cómo vuelve a la carrera, pero de ahí a pensar de que Lula como opción política está terminado, no lo veo, digamos. El escenario electoral es tremendamente incierto. Y yo tengo la impresión que va a haber un resultado un poco parecido al nuestro del 2003, con un alto fraccionamiento. Y a lo mejor una segunda vuelta... También dentro del PT. Yo no sé, yo no veo el fraccionamiento dentro del PT. Lo que puede pasar es que la izquierda... va a haber varios distintos... La izquierda vaya dividida, ¿no? Exacto. Entonces eso habrá que verlo, cómo se produce. Pero ¿qué quiero decir? Que puede haber un resultado donde llega a la segunda vuelta dos candidatos que ninguno llegó al 30, que están con 20 y pico, ¿no es cierto? Entonces me parece que es incierto el resultado electoral. Ahora, cuando digo incierto, no es que necesariamente puede ser a favor o en contra de Lula, no el PT, y donde sí creo que la libertad o no de Lula en las próximas semanas juega un papel en la campaña electoral. Esto es, imaginás a él llevando de la mano a alguien. Pero seguro. Para Cristina, este fenómeno de Lula es como que no lo pudo aprovechar, ¿no es cierto? A ver. Porque gente en la calle no pudieron poner. No. O no tuvieron voluntad de hacerlo. A ver, cuidado, yo creo que la movilización popular en Brasil, para un país casi 200... mínima. Claro, cuidado que no estamos en un momento de grandes movilizaciones, ¿no es cierto?, en la región en términos de calle, en términos sociales. Es decir, ni siquiera alrededor de Lula contabas decenas de miles, contabas miles, ¿no es cierto?, en este sentido. Tampoco me parece que tengas un grado de movilización política en la Argentina en este momento intenso, porque el peronismo está desorganizado y el oficialismo como que descree de ese tipo de manifestaciones, ¿no es cierto?, de manifestaciones políticas. Me descreo no las puede hacer. Por eso, pero no pone un esfuerzo en articular, ¿no es cierto?, en articular eso. ¿Qué es lo que creo? Primero creo que hay una interpretación ideológica que se está planteando respecto a Lula que yo no la comparto. En este sentido, es decir, como que todos los gobiernos que caen o son volteados o por corrupción son de centro-izquierda y quiero. Sí. Vos fíjate que el 21 de marzo cayó Kuczynski en Perú. Que no es de que es centro-izquierda. El arquetipo del neoliberalismo, es un banquero. Y cuando vos revisás, porque los últimos
6 años has tenido 14 presidentes presos en América Latina. 14. Y más de la mitad son de centro derecha. Desde Martinelli en Panamá, Pérez Molina en Guatemala, Saca en El Salvador, y podría anotarte otra cantidad más. Acá creo que hay un fenómeno político. Lógicamente Brasil importa por su tamaño. Perdóname, ¿es un fenómeno político o es un fenómeno delictual? Yo creo que es un fenómeno político. ¿Por qué es un fenómeno político? Porque la pregunta es ¿por qué la justicia no actuaba antes y actúa ahora? Eso es política. Para mí. No sé si está claro. Sí. Por esta razón. Y también un efecto contagio. Absolutamente. Bueno, pero el efecto contagio también es política o sociopolítico. Sí. ¿No es cierto? En este sentido. Y me parece que esta simultaneidad de procesos tiene que ver con un fenómeno político. Algunos dicen mundial. En parte sí, yo puedo decir mundial, pero ante todo creo que es fundamentalmente regional en este momento. Ya en el capítulo interior en la Argentina, hay como una suerte de, por lo menos hoy, de verdad reclamada, revelada que Mauricio Macri se va a hacer reelegir y eventualmente también se hará reelegir Rodríguez Larreta y la señora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Con estos 3 triunfos, por 8 años, la verdad que la situación del peronismo, a menos que haya algún tipo de acontecimiento mañana o pasado que de pronto ofrezca otra alternativa, parece que la situación del peronismo está, no digo en un proceso de, digamos, de disolución, pero realmente queda bastante afectado. Mira, nuestra generación Sí. muchas veces vivió procesos donde algunos daban por terminado al peronismo, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto. Yo no me apresuraría realmente a dar por terminado a... No digo porque vos escribiste un libro sobre cosas que estaban terminadas, me acuerdo del ciclo de los Kirchner, Claro. y digo por ahí tenés ahora oportunidad yo no lo veo. refrescar ese tema. Yo no lo veo al peronismo, francamente, como algo necesariamente terminado. Además, el peronismo tiene capacidad de transformación. No es a lo largo de la historia, ¿no es cierto? En este sentido, capacidad de transformación. Yo no estoy tan convencido que esté terminado. No, digo, si se dan esas circunstancias... Pero no digamos, necesariamente, porque en algún momento, ¿no es cierto? Serán 4, serán 8, serán 12, pero en algún momento la democracia tiene alternancia. Y hasta el momento lo que está enfrente es el peronismo. Y ese peronismo, que hoy es una fuerza política que tiene la oferta para la demanda. Hacia donde está la sociedad, en alguna medida te presenta su oferta. Y esto es espontáneo, no es una estrategia política. No, pero uno también observa países, qué sé yo, como Francia, donde los partidos casi desaparecen en algún sentido, ¿no? Se supone que de pronto, inclusive la Unión Cívica Radical en Argentina, y esto que no escuche Ricardo Alfonsín, digamos que está en un proceso de recolectar víctimas porque no tiene muchas más alternativas. Bueno, está en un momento difícil, pero Sí. de ahí a decir que está terminado, No, me bueno, parece está que hay bien. una... ¿viste? Digamos hay, una exageración periodística. ¿viste? Hay una distancia, ¿no es cierto?, en este sentido. Ahora, en ese caso, Macri o la Vidal, ¿actúan como verdugos o como gente que se va a chupar al peronismo? Yo creo que en este momento el problema del PRO no es chuparse el peronismo, es no perder la clase media. Cuidado. Pero está haciendo un esfuerzo extraordinario por hacerlo. Bueno, por eso yo te estoy diciendo, cuidado que me parece que en este momento la mirada del oficialismo tiene que estar en la clase media, que es su clientela electoral, ¿no es cierto? Donde hay un conjunto, y tiene que ver con lo de la economía que vos planteabas, algunos aspectos de la economía que están golpeando más a la clase media que a los sectores populares. Pero ¿no? como ellos dicen, la clase media no va a tener otra alternativa que votar por ellos. ¿Por qué? Bueno, porque no les gusta el peronismo, no les gusta el cristinismo, Bueno, pero no les gustan también, las fuerzas, pero- digamos, populares. Pero mira, yo diría, la política es cambiante. A ver, yo te doy mi opinión. Yo creo que si esta conversación era en diciembre, yo te hubiera dicho, creo que Macri tiene un 90% de chances de ser reelecto. Hoy te digo, creo que tiene un 70% de chances de ser reelecto. Creo que lo probable es que Macri sea reelecto. Pero me da la impresión que de diciembre para acá, ¿me entendés? Ha habido... Con lo cual yo lo veo al peronismo hoy diciendo lo que dice, el 2019 puede ser una oportunidad, ¿no es cierto? Entonces me parece que, por eso lo ves al peronismo moviéndose, lo cual no quiere decir que lo logre, pero está mucho más activo que hace 100 días. Sí, ahora, uno ve que, por ejemplo, los gobernadores van a desdoblar, Sí. pero los intendentes no pueden desdoblar. Y el corazón de la ofensiva de Macri es sobre la provincia de Buenos depende de Aires. qué provincia, porque viste, cada Bueno, provincia... digamos la provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene un, digamos, distinto, ¿no?
digamos, dentro de la provincia de Buenos Aires, además sobre un punto neurálgico que es La Matanza. El objetivo principal de Macri es ese. En consecuencia, y todos esos requieren de las necesidades, de satisfacer necesidades que solo se las puede dar el Estado. Está bien, pero o el gobierno, ¿no? Yo te digo lo siguiente, es decir, las chances hoy están para el oficialismo. Me parece que un poco menos que diciembre, pero están para el oficialismo. Siempre y cuando el peronismo no se una. Si el peronismo se une, vas a tener una elección competitiva, donde ganará el oficialismo o no ganará el oficialismo. Y si el peronismo se va a unir, lo sabemos recién en mayo del año que viene. ¿Por qué mayo del año que viene? Porque se definen espacios, candidaturas para las PASO, que son en agosto, pero en junio se cierran. Pero en marzo por ahí ya podemos tener elecciones en provincias. Sí, pero eso es otro problema, porque en última instancia puede la provincia, pero la elección presidencial se define en las PASO. Si el peronismo acuerda elegir el candidato en un solo espacio, aunque sean 4 o 5 candidatos y que quede uno, vas a tener un peronismo competitivo, más allá si gana o si pierde. Si no es así y el peronismo va en varios espacios, bueno, eso se refuerza las chances del oficialismo. ¿Qué sentido tiene hacer una campaña electoral, como la otra vez decías vos, la más larga del mundo? Sí, son de la historia. De la historia. De la historia nuestra. Son 20 meses de campaña electoral. Exacto. 20 meses de campaña electoral. Bueno, para mí el sentido que tiene, lo que esto te refuerza es la importancia que tiene para el gobierno la elección. ¿No es cierto? Lo que ha llevado para mí que la agenda de la segunda parte del primer mandato pase a ser la agenda del segundo mandato. Esto es que para el segundo mandato van a llover las inversiones, va a caer la inflación. Se va a hacer la reforma laboral. Exacto. Se va a agilizar y desburocratizar el gobierno. Van a bajar los impuestos. Bueno. Todo eso va a ocurrir a partir... Pero que me parece que la agenda pasó al segundo mandato. Ahora, eso revela cierta capacidad en el presidente, porque uno, en general, digamos, ha observado con algún prejuicio que no era precisamente un ingeniero demasiado hábil. Bueno, pero a ver, yo te diría lo siguiente, la política en alguna medida es sorprendente. A mí me parece que, por lo menos un balance casi 2 meses y algunos meses, Macri ha resultado mejor político de lo que se esperaba y a lo mejor menor gestor de lo que se esperaba. No sé si... Sí, está claro. Esto es la impresión. Político ha resultado mejor de lo que se esperaba. Ahora, lo que era la gestión de gobierno quizás está por debajo de lo que se esperaba. Bueno, quizás se preocupa demasiado en el tema económico y no le va nada... Por el momento no parece que le va demasiado bien. Bueno, por eso te estoy hablando de la gestión. Ahora, ¿no has advertido también que en esa gestión, buena o mala, en esa nueva capacidad política, que la capacidad política se mide por si gana o no gana? Exacto, ¿no? exactamente. Después todo lo demás El resultado electoral es lo que... En este caso, ¿no estás advirtiendo cierto personalismo en algunos manejos de Macri? Con una tendencia... A ver, yo digo, una concentración de poder. Exacto. Una tendencia a la concentración de poder. Creo que en estos 2 años y 3 meses esto ha ido acumulando. El primer año de Macri funcionaba como un gobierno normal, los ministros hablaban con el presidente, exacto, había reunión de gabinete toda la semana. Segundo año se centralizó en el trío de la jefatura de gabinete. Ya el tercer año esto casi parece un gobierno al estilo europeo, de presidente y primer ministro. Es más, esta semana pasada, el 5 de abril, en Chile, bicentenario de la batalla de Maipú, el jefe de gabinete lo representó al presidente. Yo no sé si eso es constitucional. ¿Correspondía el vicepresidente o el canciller? No sé si está acá. Cuando estás representando al presidente internacionalmente, que el jefe de gabinete lo haga, es discutible constitucional. Sí el vicepresidente, que corresponde, o eventualmente que... Entonces, creo que digo, ya hay una acumulación de poder en él. Y además, lo de Durán Barba. ¿Qué es lo de Durán Barba? Lo que Durán Barba dijo la semana pasada. Dijo, Peña es el Kennedy argentino. Bueno, eso es lo que él desea. Claro, todavía le falta, pero puede decir eso. Es un poquito más grande que Kennedy, ¿no? Es un poquito más grande en edad que Kennedy. Pregunta casi final. Hay un fenómeno hoy nuevo que es la obsesión que tiene la señora Carrió contra Lorenzetti, que hasta ahora más o menos siempre se equiparaban los tantos y yo diría que en alguna medida Macri hasta lo protegía. ¿No te parece que ahora
me parece que le pusieron nafta especial a Carrió y que esa nafta especial se la ha puesto Macri. No lo sé. No lo sé. Veo que hay un momento de tensión entre el gobierno y la justicia. Veo que hay una justicia que empieza a dar señales, yo no te voy a decir de independencia, pero decide toma de cierta distancia del gobierno. Y esto me parece que tiene alguna referencia con el contexto político, ¿no es cierto? Me parece en este sentido. Y bueno, yo creo que Carrió aprovecha para retomar una ofensiva, un objetivo que lo ha planteado en forma abierta, transparente. Ahora, no sé si es lo que Macri prefiere en este momento, ¿no? El frente judicial es un frente complejo. ¿Viste? El gobierno te plantea que no, que han reemplazado como 40 y pico %. Bueno, pero en Comodoro Pi 2, que es donde, donde se deciden las causas, ¿no es cierto?, las causas con efecto político. Entonces, no sé, a mí no lo veo al gobierno, me parece, empujando un conflicto a fondo en ese sector en este momento. Rosendo, te doy el alita, en este caso, del Angelito. Muchísimas gracias. Me falta un vino que vos no vas a tomar, no, o si te iniciás ya. No, che, te dejo este libro para de los Haroldos. Y el Barón de Río Branco, claro. Sí. Yo creo Rubén Claro, ese es un gran diplomático brasileño. Para mí el Barón de Río Branco es muy importante para entender a Brasil. Es una clave para entender a Brasil. Fue el gran artífice de las relaciones exteriores de Brasil, canciller 10 años con 3 presidentes, pero ahí aparece lo que es el estilo de Brasil. Ahora, ¿por qué Brasil, ya pregunta final, casi no tiene próceres No, en relación con la Argentina? No. El emperador Don Pedro II es un prócer en Brasil. Sí, bueno, pero... No, es decir, el brigadier Fonseca, el que le hace la revolución a Pedro II, es un prócer en Brasil. Lo que pasa es que Brasil tiene una cultura política distinta. Pero vos fíjate, nunca lo viste a Lula criticar a don Pedro II. Nunca. Y cuando Cristina, en una reunión del Mercosur, criticó la actitud de Argentina, Brasil y Uruguay en la guerra del Paraguay, Lula dijo, no, eso vale por la presidenta argentina, no vale por Brasil. Gracias por el recuerdo y la anécdota. Gracias a vos. Y a ustedes, en un minuto, sentado ahí al señor... Vamos a ir un poquito de Lula con el señor Ricardo Alfonsín, pero más sobre Macri. Gracias. Gracias a vos. Ricardo Alfonsín, esto de la prisión de Lula, sí. ¿Cómo te va a vos? Me preocupa mucho. Pero aparte de preocuparte. Sí, me preocupa porque creo que es... ¿Que está mal preso? No lo digo yo, lo dicen... Obviamente yo no conozco la causa, no la leí. No sé si vos lo has hecho. No, yo tampoco. Pero he hablado con abogados brasileños, he hablado con periodistas brasileños, he hablado con periodistas argentinos que conocen mucho y he hablado con uno de los hombres del partido que para mí más conoce lo que ocurre en Brasil, que es Alberto Ferrari Echeverri. Ah, sí, claro. Bueno, fue funcionario de tu padre. Claro. Y bueno, y lo dice los medios, por lo menos algunos, que hasta el propio juez dice que no hay pruebas concluyentes. Yo creo que fue condenado, no es un juicio civil o comercial, es un juicio penal. Exacto. Está en juego la libertad de las personas y además con un efecto en lo político también preocupante, ¿no? Ahora y fue condenado por impresión, eso es una aberración desde mi punto de vista. Pero uno sabe que el lavallato ha existido en Brasil. Sí, eso que tiene que ver. Eso que tiene que ver. Incluso puede cada uno tener su propia opinión acerca de lo que pasó con el famoso departamento de Guarujá. Pero para condenar a una persona se necesitan más que impresiones o presunciones. Y algunos dicen, lo condenan a Lula porque sacó 40 millones de la pobreza. Y eso no explica bien lo que quieren decir con eso. En realidad es una condena política, sería en todo caso. No, pero tiene que ver con la política, sí, pero no es
que les moleste a determinados sectores que haya gente que salió de la pobreza. No, lo que les molesta a determinados sectores es que haya sistemas tributarios más éticos que le quitan rentabilidad y permitan distribuir los ingresos y sacar gente de la pobreza. Lo que les molesta es que haya una legislación que defienda mejor a los trabajadores y les quite rentabilidad a ciertos sectores económicos, pero le dé más derechos a los trabajadores. Perdón, ese es el modelo del gobierno que hoy tenemos en Argentina, en el cual ustedes participan. El gobierno el PRO. Y yo no creo que sea ese el modelo, no sé por qué decís eso. No, yo digo creo porque que es el modelo sacarle es una manera de decir, pero redistribuir es el modelo de este gobierno, si vos, bueno, tiene un modelo de redistribución. El tema de los planes sociales en Argentina se ha incrementado también con este gobierno. No se ha incrementado. Los recursos sociales, esa es otra cosa que dicen que no, si vos mirás los recursos pero sociales... la reparación histórica del blanqueo fue toda la reparación histórica. Andá al presupuesto, no mires lo que yo te digo. Vos andá a las páginas del gobierno nacional, lo que se destinó a políticas sociales, descontada de la inflación, es más o menos lo mismo que se venía destinando hasta el 2015. Ahí no están desagregados los gastos en políticas sociales, pero dice recursos destinados a políticas sociales, son más o menos lo mismo, descontada la inflación que lo que se destinaban antes del 2015, pero además no creo que se puedan comparar los gobiernos de Lula con este gobierno. No, creo que no se puede comparar porque la Unión Cívica Radical no ha intervenido como se comprometió a hacerlo cuando celebramos. Cuando ustedes dicen se comprometió, en realidad ustedes tienen más funcionarios en este gobierno que la propia Carrió, que creo que es socia, parte integrante de la misma Entente. Sí, pero me refiero a las decisiones, y no porque me guste participar en las decisiones, sino porque de las decisiones dependen que se resuelvan o no los problemas del país. Y el partido ha actuado en este sentido como si el que gobernara fuera la Unión Cívica Radical, como si el presidente fuera de la Unión Cívica Radical, o si vos querés, como si entre el PRO y la Unión Cívica Radical no hubiera diferencia. El que diga eso no dice la verdad. No dice la verdad, sencillamente no dice la verdad. Ahora es un problema de que Macri los tomó y después los apartó, o ustedes no se supieron integrar, porque durante mucho tiempo Sanz estuvo pegado, era como una especie de ministro sin cartera, al margen de los ministros propios que tienen dentro del gobierno. Y sin embargo después es como que se apagó. Creo que volvió a hablar hoy, luego de algún conflicto, creo que profesional o económico con Macri. No sé. Bueno. No sé el conflicto, digo. Sí conozco las declaraciones. Bueno, yo lo vengo diciendo desde hace 2 años y por eso me castigaban, ¿no? Que no era esto un acuerdo de gobierno, no era una coalición de gobierno, lo dijo el propio presidente, y que además nosotros no teníamos la participación que nos habíamos comprometido a tener en la elaboración de las decisiones. Y no es culpa del PRO, no, es culpa nuestra. Y en ese caso, cuando uno lo escucha al gobernador de Mendoza, que dice que virtualmente se proclama como posible vicepresidente de Macri, pero en realidad porque no tiene otro destino, si no va a tener que ir al Congreso de la Nación a que lo mande Carrió, lo mande Massó. Porque no hay reelección. Exacto. Pero digo, mira, a mí varias cosas más dijo, ¿no? Entre otras cosas dijeron que yo era un radical, que me conformaba con un radicalismo del 2%. No se equivocan. Yo no saqué el 2%. Yo saqué después del 2001 3 millones de votos casi. El que sacó el 2% fue el candidato del 2015 y el del 2003. En el 2007 no tuvimos candidato. Pero eso lo dicen tus propios correligionarios. Sí, claro. Bueno, porque es un recurso al que se suele apelar cuando hay que responder determinado cuestionamiento político y no hay respuesta política, se tira la pelota afuera y se dice alguna tontería. Cuando uno te ve tan como apartado del gobierno, casi te falta un centímetro para decir no estoy más con este gobierno. En primer lugar, yo estoy en Cambiemos, yo soy radical, ¿no? Y eso no quiere decir que yo crea que nosotros tenemos que darle carácter permanente a este acuerdo. Ahora, el que interprete eso como
una declaración que significa que yo estoy con las valijas hechas, bueno, eso es un problema del que interpreta, que yo no puedo controlar la interpretación de cada uno. Yo creo que algún día llegará el momento de definir cuál es la política de alianza, y creo que lo más racional sería que nos juntemos con los que pensamos igual, no con los que pensamos distinto. ¿O vos crees que es al revés? No, sería lo que corresponde, pero bueno, digamos, los intereses políticos son otros, lo importante es ganar para los dirigentes políticos. Eso te voy a decir eso, no, perdón, es lo que vos aclaraste hoy, que te importan más las convicciones que los cargos, claro. Pero no parece que eso sea lo que pregona el partido. Yo creo que en este momento el partido, yo creo que nunca estuvo tan lejos de lo que son las ideas de la Unión Cívica Radical, la conducción de la Unión Cívica Radical. No digo esta última, que es muy nueva, habrá que ver qué es lo que hace, pero la anterior, nunca el radicalismo había estado conducido por alguien que se había alejado tanto de lo que son las ideas principales del partido, que se traducen en proyectos, que se traducen en programas, en función de las cuales vos acompañás determinadas iniciativas o no las acompañás. Creo que se olvidaron de la Unión Cívica Radical, de la dimensión ideológica, digamos, del partido. Te puede parecer una antigüedad, no es en un sentido dogmático que digo esto, potenciaron, enfatizaron la herramienta electoral. Ahora, escúchame, yo la verdad que sé que Cornejo, presidente del partido, quiere ser vicepresidente, que la mayor parte de los radicales que están medios cabreados con el gobierno quieren tener más de 300 funcionarios, que son los que tienen ahora. Eso es lo que se percibe, porque además no veo ningún tipo de documento por parte de ese radicalismo que vos decís y al cual creo que en alguna medida pertenece, que haya salido a decirme, bueno, lo que queremos corregir de Macri es esto, lo que queremos sumar a lo de Macri es esto otro. La verdad que lo que percibe la sociedad es que lo que quieren es que se sienten kelpers porque no los habilitan y porque no le dan cargos. Sí, yo creo que es así, efectivamente, no todos. No, porque si no, yo no tampoco estoy generalizando, no quiero generalizar. Yo he estado en San Luis, en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, en Chubut, en Neuquén, en La Rioja, no, en Chaco, bueno, en Entre Ríos. Y no voy solo, me invitan, y los que me invitan desde luego son los que están compartiendo la misma preocupación que yo te planteo. Creo que sí, que hemos puesto mucha pasión en la lucha por los lugares en las listas o por los cargos y no en la defensa de las ideas. Y eso es lo que me preocupa, y eso no es lo que dijimos que íbamos a hacer cuando hicimos este acuerdo. Ahora, en ese plano, por ejemplo, uno lo que advierte es, bueno, que ustedes no van a discutir... Transcener. Después pasamos a transcener Sí. al candidato presidencial, porque evidentemente el mejor es Macri, ¿no? Pero ¿O vos querés tener un candidato propio? La pelea por las convicciones no es para ganarla necesariamente. Si la ganás, mejor. Pero la pelea por las convicciones es para darla. Esa lógica de que voy y peleo solamente cuando gano es empresaria, pero no política. Ahora, claro, puede ser que algunos tengan una idea muy diferente a la que tengo yo, por ejemplo, y muchísimos radicales acerca de lo que es la política. Yo no entiendo eso de que solamente competís cuando ganás. Y me parece que sería bueno que la Unión Cívica Radical se atreviera a plantar un candidato para que la sociedad tenga la oportunidad de decir lo que van a votar a Cambiemos, qué ala hay que fortalecer de Cambiemos, el ala más liberal o el ala más progresista, socialdemócrata. Volvemos a los tiempos de Alvear y Irigoyen. Volvemos a los tiempos de Alvear otra vez. Digo, el tema de las dos alas del radicalismo. No, dentro de Cambiemos, digo. ¿Qué ala hay que fortalecer? Además, ¿vos crees que hay un ala que dentro del PRO que en alguna medida se puede parecer a la del radicalismo? No existe la ideología Cambiemos. No existe. No gobierna Cambiemos, gobierna el PRO. Hay un frente electoral que está integrado por fuerzas que piensan distinto y que incluso reúne electorados distintos. Que sea el electorado que va a votar a Cambiemos que diga qué ala o qué partido de Cambiemos es el que hay que fortalecer en la futura gestión. Si el partido más progresista, más preocupado por lo social, un partido más socialdemócrata, si vos querés, o el ala más liberal que es la del PRO, que diga a la sociedad eso. Yo creo que sería bueno, no sé si mi partido se animará a dar esa pelea. Pero ustedes ya tienen problemas para hacer una interna entre Lustó y Rodríguez Larreta. No quiero imaginar hacer una interna con Mauricio Macri. Rodríguez Larreta la tuvo el problema del PRO, lo de Lustó lo tuvo el problema del PRO. E increíble, porque puedo entender que el PRO haya actuado de manera egoísta.
priorizando su hegemonía hacia adentro de Cambiemos y no quería ponerla en riesgo, razón por la cual no quería competir con Lustó. Pero que los radicales, que a algunos por lo menos les haya parecido bien eso, a tal punto que fueron a hacer campaña contra los candidatos de la Unión Cívica Radical, eso yo no lo vi nunca en la Unión Cívica Radical. Y que eso además se dijera públicamente por televisión, ¿no? Yo no lo vi nunca en este partido. Son muchos notorios y además algunos han tenido cargos. Las mayores responsabilidades y las mayores candidaturas han representado al partido en los lugares más importantes. Ahora, lo que uno observa del radicalismo es que liberan las tres grandes lugares, la capital, porque gana Rodríguez Larreta, la provincia de Buenos Aires, porque gana Vidal, la presidencia de la Nación, porque en alguna medida la puede ganar Macri, pero que después quieren poner gobernadores en todas las provincias. Me estoy equivocando, me refiero a Mestre en Córdoba, Marino en La Pampa. Sí, es así hasta ahora. Yo creo que nosotros debemos pensar también en colocar un presidente. ¿Por qué no? Y si no nos toca ganar, bueno, no nos tocará ganar, pero hemos cumplido con nuestro deber y le hemos dado a la sociedad la oportunidad de que elige qué hay que fortalecer hacia adentro de Cambiemos, ya que Cambiemos no tiene una ideología. ¿Por qué se reunieron fuerzas que piensan distinto, que en circunstancias normales deberían competir entre sí? Por la República. O sea, que en aquel momento había que salvar la República cuando hicieron Cambiemos, y en este momento la situación está fortalecida. No, señor, sino el día que esté, yo digo, el día que se haya despejado esa amenaza, imaginado, real, depende de quién escuche esto, él sacará una u otra conclusión. El día que se despeje esa amenaza, tenemos que empezar a discutir si nos reunimos los que pensamos distinto para competir contra los que pensamos igual, cosa bastante extraña, o si somos menos originales y nos reunimos los que pensamos igual para competir contra los que pensamos distinto. Y dentro de ese conglomerado, ya voy a ir a Transcener, dentro de ese conglomerado, digamos, de gente que puede pensar parecido, sí. ¿Vos encontrás que, por ejemplo, con la otra ala de Cambiemos, el caso del partido de Carrió, que además viene del radicalismo, tienen una identificación? Con el Lari, yo no sé bien desde el punto de vista económico, a ver qué idea tiene acerca del rol que debe jugar el Estado en la economía, qué es lo que imagina acerca de cómo... Bueno, vos decís que el PRO carece de ideología. Lo que me estás diciendo es que lo de Carrió en alguna medida... No carece de ideología liberal. ¿Cómo no carece? ¿Te parece que es liberal? Absolutamente. ¿El actual gobierno? Es pragmático como cualquier gobierno y está condicionado por ciertas situaciones económicas, y por supuesto, pero es liberal. ¿Cómo? ¿Y por qué está con Rajoy? ¿Y por qué está con Piñeira? ¿Y por qué elogian la política de los 90? ¿O no lees como yo eso? ¿Pero vos crees que son todos liberales eso? Ah, ¿vos crees que no son liberales? ¿Vos crees que Rajoy es un liberal? ¿Por qué es ese? ¿Rajoy es un liberal? Sí, para mí es un liberal. ¿O qué? ¿De izquierda? No, yo no digo que sea de izquierda. Pero volvamos a la situación argentina. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene este gobierno es con toda una fracción de liberales, entre comillas o no entre comillas, que han cuestionado esta administración económica. No, bueno, sí, porque no tienen que gobernar esos liberales. Si tuvieran dadas las condiciones, serían como Macri. Si tuvieran dadas las condiciones objetivas o políticas para poder hacer lo que realmente creen que hay que hacer, estoy seguro que podrían demostrar de manera mucho más evidente su convicción acerca de que las posiciones liberales son las mejores desde el punto de vista económico para un país. El PRO cree, y eso no es algo que hable mal del PRO. Ellos creen sinceramente que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país y en consecuencia por la gente es meterse lo menos posible. Hay que garantizar estabilidad monetaria, equilibrio en las cuentas públicas, asegurar el cumplimiento de los contratos, la propiedad privada y después que el mercado decida todo. Y el mercado no construye sociedades. Perdón, ahora, ¿no es una construcción un poco antigua esa? Porque eso no es lo que rige con Macri. Bueno, a mí sinceramente uno lo que observa es una gran participación por parte de Macri, inclusive asociado al kirchnerismo, a modificar determinadas reglas, por ejemplo, a no pronunciarse sobre cómo va a ser el índice de los bonos en materia de
de crecimiento de PBI, o haber conciliado con la Corte y con el peronismo que el ser no, ese ser que prometimos, que dijimos que íbamos a cumplir, no se cumple y la justicia además lo avala. ¿Sabés por qué me parece que tenés esa lectura? Porque está muy influenciado por lo que quieren las políticas de shock. Y vos podés ir gradualmente hacia el liberalismo. Yo no, la verdad, no me quiero, da la impresión, puede ser que esté equivocado, pero hay muchos sectores neoliberales que cuestionan al gobierno porque no aplica políticas de shock. Y hay nosotros que cuestionamos porque vemos que gradualmente va a ir llevando el país hacia políticas neoliberales, porque creen que es lo mejor. Que lo va a ir hacia políticas de shock. Vos tenés que ser gradualista, es de por sí ser progresista. Ser gradualista, vos podés ir para un lado gradualmente y para el otro lado gradualmente. Tú estás mucho, perdón, Ricardo, pero estás mucho más identificado con Macri de lo que uno imaginaba. ¿Yo? Sí. No, yo no, porque creo que cuando llegue el momento adecuado, bueno, van a empezar a hacer cosas que ellos creen que son las mejores para el país y que yo no creo. Por ejemplo, vender Transener, por ejemplo, hacer lo que se hizo con las mineras. Yo no creo que eso sea lo mejor. Por ejemplo, hacer lo que se hizo cuando, durante los primeros 6-7 meses de gobierno, los sectores que tenían posiciones dominantes en el mercado abusaban de esa posición, aumentando arbitrariamente los precios, empujando a la gente a la pobreza, empujando a la gente a la indigencia, y el gobierno, que creía que no tenía que meterse porque el mercado termina haciendo sus propias correcciones, no hizo absolutamente nada. Creo que fue un error terrible. En lo que están haciendo ahora con el tema de los laboratorios, entonces ¿te parece que esa es la política? ¿Dónde viste que un gobierno neoliberal? Pero no nos equivoquemos. Si el neoliberalismo quiere competencia perfecta, ¿vos crees que hay competencia perfecta entre los laboratorios? No, en infinidad de rubros. Bueno, en muchísimos rubros. Exacto. Acá hay oligopolios, cartelización en los supermercados, los alimentos, artículos de limpieza. Una proporción importantísima de la economía está manejada de manera cartelizada, oligarquizada, oligopolizada, mejor dicho. Y bueno, y creo que se necesita una acción mucho más firme y activa de parte del Estado. Ahora, en ese caso, Macri te está dando el gusto con el tema de los laboratorios, ¿o no? Eso lo haría un liberal también, sí, claro. ¿Cómo no va a querer? Liberal, como los liberales dejan que los precios funcionen No, libre. pero no monopolios. Si vos leíste a Adam Smith... No, pero ¿cuál es la cartelización? La cartelización es una variante del monopolio, sí, está bien. oligopolio. Bueno, es un abuso terrible. ¿Yo sabés qué haría si fuera...? Yo no solamente trataría de fijar los precios para los jubilados, trataría de generar competencia para que bajen los precios, en serio. Lo que pasa es que tienen mucho poder, no es tan sencillo. Pero no me conformaría con que poder lograr que bajen los precios solo con los jubilados. Diría, no señores, acá ustedes están haciendo fortuna porque se encuentran en una situación dominante en el mercado. Acuerdan entre ustedes y voy a tratar de ahora en adelante de aplicar las leyes de defensa de la competencia para que se haga lo que tiene que ocurrir en la Argentina y que haya competencia transparente entre todos y la gente pague menos. Ese mensaje que es muy parecido al que alguna vez dio Cristina. Sí, ¿vos crees que Cristina descubrió algo? No, claro que no. Creo que es el que ha asumido también el propio Macri, por eso me extraña. Pero bueno. Yo creo que vos te parece que Macri ha asumido ese mensaje porque me da la impresión, puedo estar absolutamente equivocado, de que crees que hay que aplicar políticas de shock. Yo creo que no, que eso es terrible. Ahora, si creo querés, que sí que vas de a poco, el programa próximo, te invito de vuelta, vos te sentás acá, yo me pongo allá y vos me decís. Porque trato de interpretar esa caracterización que hace del gobierno. No, yo lo que estoy es preguntando, y además lo que uno observa en algún sentido. Y además veo infinidad de elementos del liberalismo que están absolutamente en contra de esta administración. Yo no observo si considerás impertinente que haga una interpretación acerca de tu pregunta. No, por favor. Además me encanta. Te pido disculpas, pero yo creo que es eso, porque además lo escucho muchísimo, eso de que, porque mirá cómo se me cae este aparatito, además porque se hacen, se hace gradualismo. Tuve 4 bypass y adelgacé y ahora engordé. Pero porque se hace gradualismo, parece que, incluso mis propios correligionarios, cuando se analiza una política, no, pero es gradual. ¿Qué tiene que ver eso que sea gradual? ¿Podés ir gradualmente a un escenario correcto, a un escenario complejo, difícil? Yo no estoy ni por el gradualismo ni por el shock. ¿No? Lo que estoy por las cosas bien hechas.
Sí, pero está Este bien, es el punto principal. Eso estamos todos. No, pero todos por no ahí estamos. no nos ponemos de acuerdo Todos no acerca de estamos. qué es lo bien hecho. No, todos no estamos, Sí, porque sí, se hacen las cosas mal. No, yo y no creo lo que ha habido es que este gobierno ha hecho algunas cosas mal. Creo- Si la queremos disfrazar por graduales querido mío. o por shock, Bueno, como quiera. bueno, está bien. Porque para algunos son de shock, Yo para otros no. lo que creo que todos quieren que... No puedo creer que haya alguien tan perverso de hacer cosas que sabe que están mal a propósito. Yo creo que no nos ponemos de acuerdo. No, acerca pero de la qué gente es. se equivoca. Bueno, entonces está bien. Ellos creen que están haciendo las cosas bien. Bueno, para que se me va el tiempo mientras te regalo el No, vino, más tiempo, bueno. que alguna vez Bueno, lo muchísimas compartí gracias, con Roberto, y los tu angelitos padre, no me da. este de la bodega Los Haroldos, no voy a dar la marca con Toma, que yo te voy a- me obsequiaba tu padre Voy a alguna traer vez. un regalo, tomá. Sobre todo después. Lo podés donar a este. No, pero eso eso te doy por esto. Para que, fíjate vos, capaz que te bajé el nivel, que te trajeron libros. Pero bueno, vos lo sorteás después, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, te traje esto. Ah, mira qué hermoso Un tenedor y cuchillo de asado, Sí. que este es para ustedes. Es muy simpático, muy bonito. ¿eh? Como ven acá, yo me guardo los 2 pesos de la suerte que me dio Ricardo. No, me lo tenés que dar. Ah, es cierto. Porque si no podemos A ver, pelear. pero si no, bueno, no tengo. Acá me sacan No, ya todo. te regalé y ahora me devolvés. Te agradezco, esto es para ustedes. Decime, Transener, se fue La Peña, perdón, porque no quería privatizar lo que quedaba de Transener y que él no fue el queda... que le hizo estatizar, digamos, en una proporción mayor. No, pero es digo- muy mal negocio para la Argentina eso. Muy mal negocio para la Argentina. Pero si no lean lo que ocurrió en el mundo. ¿Saben lo que ocurrió en Inglaterra, por ejemplo? No tenemos tiempo de explicar lo que ocurrió en Inglaterra con las privatizaciones de Margaret Thatcher después de la crisis financiera, cuando en el 2013 quiso ponerle techo a las tarifas la política inglesa y cómo reaccionaron las 6 empresas privadas que compraron después la que era del Estado antes. Te hago otro programa. Fíjense el desastre que fue eso. Te hago otro programa otro día. Perdón que me están diciendo... Ah, no te No di me el da el angelito, angelito. no, por favor. No, Esto es- te molestó lo del shock. No, que me va a molestar lo del shock. Me choqueó en todo caso. Nervioso. No. Me pusiste nervioso. Y puede ser que quiero que las cosas Sos muy salgan bien. tranquilo siempre. Y yo te apuré el ritmo. No, por favor, te agradezco mucho la Gracias presencia. a vos, Roberto, muy en serio. divertida la entrevista. Bueno, muchas La gracias. vamos a seguir después. Con mucho gusto. Y bueno, y ustedes los veo el próximo lunes. Esperemos encendidos como esta noche. Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Gracias a vos. El hombre